¿Qué tal amigos de Sports Venezuela? Un placer y un gusto, como siempre, para este servidor Andrés Espinosa, poder conversar con ustedes en esta ventana de Sports en directo que hemos creado justamente para hablar de temas recientes, interesantes, que están dando la hora. Y en cuanto al béisbol se refiere, ninguno encaja mejor en esa descripción que el paro laboral que hay actualmente en las grandes ligas. El primero en 26 años en el béisbol, en el máximo ente peloteril del mundo. Situación complicada, situación que se veía venir. Muchos expertos lo pronosticaban cuando culminó la temporada pasada, incluso antes de que culminara la temporada pasada. Lo que pasa es que, por supuesto, a medida que va transcurriendo la campaña, se van disputando los playoffs, va llegando la Serie Mundial y esos temas quizá por momento pasan al segundo plano en la prensa, pero se ve especulado durante mucho tiempo que esto podía ocurrir, sobre todo por el precedente que dejó la temporada pasada. Se evidenció la disputa, la mala vibra, si se quiere, que había entre la Asociación de Peloteros y la Oficina de las Grandes Ligas durante la pandemia. La temporada terminó, las negociaciones que se terminaron realizando llevaron a que la campaña iniciara mucho más lejos de lo que realmente podía haber iniciado. Otras ligas del mundo, a pesar de que el tema de la pandemia es, era por supuesto algo novedoso, complicado, difícil de manejar, otras ligas del mundo lograron resolver con mucha mayor rapidez que las grandes ligas porque justamente MLB tenía esa disputa con la Asociación de Peloteros, tardaron en llegar a un acuerdo, al final se pudo realizar una temporada corta como se esperaba, pero se pudo realizar al final alguna temporada, pero hasta último momento estuvo en riesgo de que pudiera jugarse béisbol en el 2020. Se sabía después de eso, quedó evidenciado, repito, la situación, el estado en el que estaba la relación entre ambos entes, y por eso se especulaba que una vez que culminara, que expirara el actual acuerdo laboral, iba a haber bastantes problemas para poder renovar el siguiente, y pues así ha sido. Este acuerdo invernal más reciente expiró el 2 de diciembre, este pasado 2 de diciembre, y de inmediato se llamó a paro los 30 equipos, los 30 dueños de equipos de las grandes ligas llamaron a paro, una votación que fue unánime, según reportaron varios medios norteamericanos. La Asociación de Peloteros emitió un comunicado diciendo que pues para ellos pues, eso no era necesario, que simplemente la Major League Baseball y sus dueños pues habían decidido hacerlo porque básicamente es lo que querían, básicamente en una intención de hacer lo que ellos deseaban hacer y pasándole por encima a los peloteros. Es una medida que evidentemente es para poner presión sobre la Asociación de Peloteros en las negociaciones del nuevo acuerdo laboral. Como saben, o para los que no lo sepan, entre tantas cosas que implica este acuerdo este paro laboral en las grandes ligas, los jugadores no pueden tener contactos con sus equipos, no pueden tampoco entrenar en las facilidades o en las instalaciones de sus equipos, ni rehabilitarse tampoco con, con sus equipos, ni con los médicos de los equipos, no pueden tener ese tipo de contacto. Entre tantas cosas también, pues cero firmas de agentes libres, cero cambios de jugadores que estén en el roster de 40 de los equipos, de cada uno de los 30 equipos de las grandes ligas. Son muchas de las cosas que implican. Pudimos ver una ola de firmas de agentes libres justo antes de que llegara el paro laboral, entre ellos pues las firmas de las más grandes, por supuesto, firmas de la de Corey Seager con los Rangers de Texas. Muchas firmas que se realizaron, una ola de firmas justamente como previniendo o haciéndolo de forma anticipada antes de que llegara este paro laboral, que quién sabe cuándo vaya a terminar. En mi opinión muy particular, esto promete extenderse hasta lo último, hasta cuando esté llegando ya la fecha de los entrenamientos primaverales o la fecha usual en la que se realizan los entrenamientos primaverales. Estamos hablando de febrero. La esperanza es que se pueda llegar a un acuerdo y que no haga falta retrasar la pretemporada una vez más, que no haga falta retrasar el inicio de la campaña, que no haga falta recortar el calendario una vez más.
Es la esperanza que tenemos todos los aficionados al béisbol y por supuesto estoy seguro que también los peloteros y los mismos dueños de equipos. Hay intereses divididos, pero al final todos quieren que se juegue béisbol. A veces eso es lo que cuesta un poco comprender por qué no pueden no poner sus intereses a un lado, porque eso también es un negocio, cabe recordar, pero sí tratar de llegar a un punto medio en todo momento para evitar que este tipo de cosas ocurran. Habla muy mal del béisbol, tristemente, que este tipo de cosas ocurran. Si bien es primera vez, repito, en 26 años, y de hecho esa última vez fue una huelga de, de peloteros, pero la última vez que hubo un paro como tal en las grandes ligas fue en 1990. Habla muy mal de las grandes ligas este tipo de relación, no le hace, este tipo de relaciones conflictivas no le hacen bien al deporte que de por sí ha sufrido bastante, en particular en su popularidad en los Estados Unidos. Este tipo de cosas no generan nada bueno, no dan una buena imagen para el deporte, no van a traer a nueva fanaticada, no van a retener tampoco la que está y no ayudan en lo más mínimo. Las grandes ligas, Rob Manfred, el mencionado, pueden hacer cualquier tipo, tomar cualquier tipo de medidas para acelerar el juego, cualquier tipo de medidas, incluso de marketing. Si este tipo de cosas en el seno de las grandes ligas no se resuelven, si hay tanto conflicto interno, el béisbol no va a crecer, el béisbol no va a recuperar el podio que pudo tener en su momento. Siempre tendrá sus aficionados, pero esto no le hace nada bien a la imagen del deporte. Y solamente espero poder comerme mis palabras y que esto se resuelva antes, que tengamos ese regalo de Navidad y esto se resuelva antes de que llegue justamente el 25 de diciembre, antes de que finalice el año por lo menos, o si no, por lo menos que sea iniciando enero y ya tengamos una resolución en este caso. Pero todo pareciera indicar por los caldeadas que están las cosas en este momento entre, repito, entre la Asociación de Peloteros y las grandes ligas, las disputas que hay, que son bastantes, todo pareciera indicar que esto va a llegar hasta el final, que desafortunadamente vamos a tener que temer seriamente porque haya un retraso de la temporada de las grandes ligas. No creo tampoco que haya que temer porque no se vaya a jugar la temporada, porque repito, eso no le conviene a nadie, ni a los jugadores, ni a los dueños. De alguna u otra forma van a terminar llegando a un acuerdo, es mi opinión. Lo que me molesta es por qué tener que llegar hasta estas instancias para eso. Es lo difícil, es lo complicado de entender. Ponen al aficionado al borde del precipicio y se ponen ellos mismos, por supuesto, también en la misma situación. Tengo la confianza de que la temporada 2022 de las grandes ligas no está en riesgo. Sin embargo, espero que tampoco lo esté el inicio de los entrenamientos primaverales en las fechas que corresponden y el inicio de la temporada también en las fechas que corresponden. ¿Qué piensan ustedes de este paro laboral en las grandes ligas? ¿Piensan que tiene razón la Asociación de Peloteros? ¿Piensan que tiene razón las grandes ligas en su posición? ¿Y los dueños? ¿Qué piensan de que los dueños hayan votado de forma unánime para realizar este paro laboral? ¿Cuándo creen que va a terminar? Me interesaría mucho escuchar, en este caso, leer sus opiniones al respecto. Es un tema que se presta para mucho debate. ¿Cuándo creen que va a terminar este paro laboral? ¿Creen que el inicio de la temporada está en peligro? ¿Cuáles creen que deberían ser las modificaciones que deberían realizarse en este acuerdo invernal? Recientemente, Yacel Puig publicó en su cuenta de Instagram que le gustaría que para este próximo acuerdo laboral se incluyera más o se tomara más en cuenta el estado de los peloteros latinos y la educación que reciben a la hora de llegar a los Estados Unidos. Es muy interesante el post que hizo Yacel Puig en su cuenta de Instagram. Les recomiendo leerlo cuando tengan la oportunidad. Hablando, repito, de lo que él pasó en su, diciendo justamente lo difícil que fue para él adaptarse. Y una de las frases que más me llamó la atención de lo que dijo Puig fue, yo vengo de un país, como saben, Yacel Puig es cubano, vengo de un país donde la libertad de expresión estaba, o no había libertad de expresión, donde la prensa estaba limitada, y llego a un país donde se puede hablar de cualquier cosa, sin importar realmente si es verdad o es falso, se puede publicar esa noticia porque hay libertad en lo absoluto. Y decía pues que eso fue un gran impacto para él, que muchas veces hablar con la prensa pues lo pudo haber perjudicado, se tergiversaron algunos de sus comentarios, se creó una imagen, es lo que decía Puig, en la prensa
que no era, y pues como ya lo saben, Yasiel Puig tiene ya algunos años que no está en el béisbol de las grandes ligas, ha estado jugando en la pelota mexicana, está intentando regresar, pero no lo ha podido hacer, y Puig habla de lo mucho que le costó el no tener esa educación y esa preparación al llegar a los Estados Unidos, no solo a nivel béisbol, como tal en el terreno de juego, porque el béisbol, como dicen, siempre es el mismo, salvo uno que otro ajuste, pero sí a la hora de adaptarse a esa nueva cultura, de adaptarse a un nuevo país muy diferente al que, donde te criaste y naciste. Muy interesante esa historia de Puig, que recomendaba que algo se hiciera en el acuerdo, en el nuevo acuerdo invernal, además de todas las disputas que ya de por sí hay con el bateador designado universal, con el pago a los jugadores de las ligas menores, en fin, todo ese tipo de cosas. Quiere Yasiel Puig también que se agregue el cuidado a los jugadores latinos, la educación que se les da antes de llegar a las grandes ligas. Muy interesante, pero quiero leer entonces todas sus opiniones, qué debería haber en este nuevo acuerdo invernal, en este nuevo acuerdo laboral, perdón, y cuándo creen que va a terminar el paro que hay actualmente en las grandes ligas. De mi parte, me despido y será entonces hasta una próxima oportunidad.